para no quitarle más tiempo a nuestra gran invitada que tenemos esta tarde, voy a leer una breve reseña curricular para que ella continúe tomando la palabra y nos presente lo que nos ha preparado este día. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Aurora. Bueno, leo esta reseña curricular. Aurora Georgina Bustos Arellano es candidata a doctor por el programa de doctorado en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bustos Arellano también es coautora del libro de formación universitaria de Ética, Sociedad y Profesión, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2009, y se ha desempeñado como docente en Humanidades y Filosofía por más de 15 años en diferentes instituciones de educación media superior. Los principales intereses filosóficos y de investigación de la maestra Bustos Arellano son la epistemología y el testimonio como fuente de conocimiento y su relación a la injusticia social en grupos vulnerables. Actualmente, Bustos Arellano coordina junto con Jocelyn Martínez de la Universidad Autónoma de Nuevo León el libro Las filósofas que nos formaron, proyecto de la colección Cuadernos del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Nuevo León, en el cual participan 12 filósofas de América Latina con diferentes reflexiones sobre el desarrollo actual de nuestra disciplina. Actualmente trabaja en medios de comunicación como editora y hace filosofía desde Monclova, Coahuila. Bueno, pues muchísimas gracias, Aurora. El día de hoy nos va a hablar sobre, bueno, en torno al Día Internacional de las Mujeres, acerca de la filosofía y su responsabilidad frente a la violencia dentro y fuera del aula. Adelante, Aurora. Muchas gracias. Pues, pues muchas gracias, Laura, primero por la invitación. Gracias también a quienes organizan y hacen posible esta transmisión desde Cuernavaca, Morelos, hasta Monclova, Coahuila, y llegando pues a los y les estudiantes de tu facultad. Ya sea de filosofía o de otras carreras de humanidades o otras carreras, porque pues estos esfuerzos, sobre todo en estos días, a propósito de este día en particular, pero ya cada año vemos que no solamente se reducen al 8 de marzo, sino que es todo el mes de marzo, antes y después, que hay esta serie de esfuerzos muy significativos por reunirnos, por dialogar en torno a lo que significa el Día Internacional de las Mujeres, pero desde las diferentes disciplinas, y en este caso es desde la disciplina filosófica, y no necesariamente el Día Internacional de la Mujer tiene que ver con el tema de la violencia, aunque es central vindicar el derecho a una vida digna y segura para las mujeres y sobre todo para, en el caso de lo que nos interpela a nosotros, que es el ejercicio filosófico, para quienes estudian filosofía o hacen práctica filosófica, que también sea en condiciones de seguridad, de dignidad y de respeto. Y en ese sentido es que yo quise traer la reflexión a propósito de la invitación de la doctora Laura, de la responsabilidad de la filosofía o la responsabilidad que tenemos nosotros quienes practicamos la filosofía, ya sea desde la academia, ya sea desde las instituciones o desde ámbitos a los márgenes, pero no excluyentes de los centros universitarios, pero que también ejercemos esta profesión intelectual, este ejercicio intelectual que creo que, dada la forma en la que trabajamos con esta reflexión, lo que les voy a compartir es que creo que tenemos una responsabilidad en dos sentidos. Y bueno, de ahí el título de la charla, que es la responsabilidad de la filosofía dentro y fuera del aula, ante la violencia que se da dentro y fuera de las aulas, pero que un subtítulo que después me surgió a propósito de la excusa para hablar de esta responsabilidad, pues es un poco más fuerte, ¿no? Que es el de ciertos casos históricos, justamente en el siglo XX, de prácticas filosóficas dentro y fuera de las aulas, que justamente han sido violentas y que nosotros como
parte de esta comunidad filosófica, no somos lo suficientemente conscientes o no lo hemos sido responsables de hacer una revisión crítica de esa historia a la luz de otros esfuerzos de responsabilidad filosófica e intelectual como el que hacen los feminismos filosóficos a propósito, ¿no? de todo, de las vindicaciones de días como hoy y que son luchas de todos los días y de todos los meses, sea o no sea 8 de marzo. Entonces, bueno, con esa como preludio, me gustaría compartir una presentación que preparé para el día de hoy. Eh, y con la que voy a guiar esta charla. Y bueno, pues el título es La responsabilidad de la filosofía frente a la violencia dentro y fuera del aula. Y pues el plan un poco de plan de sesión que quiero seguir en esta conversación es primero hablar de dos niveles de responsabilidad filosófica o dos niveles de responsabilidad que creo que podemos esbozar a partir de esta reflexión, pero que es importante ser conscientes de esos dos niveles de responsabilidad que nosotros en este ejercicio intelectual tenemos y hablar de un caso positivo en el cual se ejerce esa responsabilidad filosófica y un caso negativo en el cual la preponderancia de esa responsabilidad es significativa, pero justamente por la omisión de esa responsabilidad o por esa irresponsabilidad es que fallamos en casos de violencia fuera del aula o fuera de las aulas, pero donde hay hay una gran carga histórica y política, donde la filosofía tiene mucho que decir y podría parecer, pero yo quiero que no pensemos de esa manera, podría parecer extraño porque la filosofía no dice nada al respecto, pero hacia el final de la conversación yo quiero apostar por empezar a hablar por qué de hecho no hablamos de esas irresponsabilidades filosóficas que solemos realizar o justificar en el curso de la historia. Y bueno, el segundo punto, que es el que yo pensé como un poco el subtítulo de la charla, es el de filósofos feminicidas. Y aquí voy a hablar en concreto de dos filósofos, uno que podemos verlo a la luz de este término de feminicidio, que es el del el filósofo estructuralista marxista Luis Althusser, y de Bertrand Russell, que son dos figuras que históricamente son muy opuestas o podrían parecer que son muy opuestas, pero a la luz de justamente esta idea de la responsabilidad filosófica en estos dos niveles, creo que comparten más cosas en común que, que estas estereotípicas, por ejemplo, caracterizaciones como el filósofo francés continental contra el filósofo inglés analítico, atomista, padre de la lógica y por otro lado padre del estructuralismo. O de cierta, cuando, o de cierta línea o tradición intelectual, tanto, por ejemplo, en Francia o en este caso en Inglaterra. Y posteriormente, una vez visto los casos de estos dos filósofos, quiero hablar de un término que es el de la epistemología de la misoginia. Y este término no es nuevo, no lo acuño yo, sino se lo atribuyo justamente a filósofas feministas analíticas, particularmente a Kate Manne y a Kristen Dodson, en el que nos permite su reflexión analizar ciertos fenómenos prevalentes de la violencia patriarcal en la que vivimos.
y también nos permiten tener elementos para analizar los casos históricos de irresponsabilidad filosófica en lo que quiero señalar. Y finalmente, pues ante esto que podría ser como un escenario muy desalentador o oscuro a la luz de este día, quiero abrir como la oportunidad para hablar de qué sí se puede hacer, ¿no? Y en este caso denunciar el poder para poder erradicar la injusticia. Y finalmente, pues abrir el espacio para preguntas o un diálogo sobre estas reflexiones. Y bueno, ¿a qué me refiero con dos niveles de responsabilidad filosófica? Muy esquemáticamente, lo que creo que podemos, a partir de revisar estos casos históricos y también los esfuerzos, el momento en el que la filosofía académica, el momento en el que la filosofía en muchas partes del mundo, pero también en México y en América Latina se está desarrollando, cada vez estamos hablando más en más espacios del compromiso, no solamente intelectual que tenemos quienes nos dedicamos a las humanidades en general, pero también a la filosofía en particular, de tener una postura o una visión o ser conscientes de lo que pasa más allá de los libros, más allá de las aulas, sino también en nuestro contexto y en nuestro entorno social. Y entonces en ese sentido, la responsabilidad de la filosofía ante el fenómeno de la violencia no es nuevo que la filosofía se interese teóricamente por el fenómeno de la violencia. Tenemos desde las tradiciones filosóficas occidentales más hegemónicas, estudios sobre el fenómeno de la violencia. Y en ese sentido creo que teóricamente comprendemos esa responsabilidad, ¿no? Como analizar en un primer sentido la lógica dentro de los mecanismos de violencia, discriminación, injusticia dentro de nuestras sociedades y nuestras prácticas cotidianas, sobre todo a partir del siglo, de los grandes cambios históricos y sociales del siglo XX. Reflexiones como las de Hannah Arendt sobre el, sobre la condición humana, sobre las condiciones que se dan para que se construyan sistemas totalitarios, estas explicaciones o estas reflexiones en torno a la naturaleza de los movimientos fascistas que todavía nos permiten ahorita entender los cambios sociales que se están dando en muchas partes del mundo, creo que es fundamental. Sin embargo, en esta tradición de la lógica y el sentido de la violencia, conforme vamos avanzando en el siglo XX llegamos ahorita al siglo XXI, estas reflexiones son más agudas, son más pertinentes y están llenas también de matices como son las reflexiones que hacen los feminismos y sobre todo los feminismos filosóficos, que más adelante voy a señalar sobre eso. Y el otro nivel de responsabilidad filosófica ante el fenómeno de la violencia es uno de carácter que sería más inmediato, pero creo que es más difícil para quienes estamos dentro de la práctica filosófica, porque ya no es un movimiento ver hacia afuera lo que está pasando, lo que sucede en nuestras sociedades, cómo se comportan los individuos o los grupos sociales en las comunidades, sino es ver hacia adentro. Es un ejercicio de ser conscientes de la prevalencia de dichos mecanismos al interior de nuestra práctica filosófica, pero esto lo hablo en un sentido amplio y por ello me refiero a nuestras relaciones cotidianas de carácter epistémico, académico, laboral, social, cultural, racial e incluso sexual en nuestra cotidianidad, ¿no? Y también por nuestra relación sexual con los que están alrededor de nosotros tiene que ver con lo identitario, con el sentido de seguridad, con el respeto a la identidad, con el respeto a la expresión de nuestra identidad en estos ámbitos y prácticas filosóficas cotidianas. Entonces son en esos dos momentos a los que me voy a referir en esta reflexión sobre
la responsabilidad que podemos ostentar, ¿no? Desde nuestras prácticas filosóficas. Y bueno, en el primer sentido, para extenderlo un poquito más, veo en el curso de la historia de la filosofía, podría decirse hasta incluso una historia hegemónica o canónica del desarrollo de la historia de la filosofía en el siglo XXI, pues creo que la tradición de los feminismos filosóficos cumple con ese propósito de analizar la lógica y sentido de los mecanismos de violencia y discriminación e injusticia dentro de nuestras sociedades y nuestras prácticas cotidianas. Y aquí tenemos una gran variedad de reflexiones que responden a ese principio, a ese llamado de responsabilidad, que va desde los feminismos liberales como el de Martha Nussbaum, los feminismos decoloniales como Adriana Guzmán, en, 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 en América Latina, los feminismos autónomos y comunitarios que se construyen aquí en México y en otras comunidades de América Latina, los feminismos marxistas como el de Angela Davis o los feminismos anarquistas como el de Emma Goldman. Y a mí un feminismo que a veces digo que es más no solo una vocación, sino también como una deformación de oficio, y es en el que me he formado en los últimos 10 años, es el de los feminismos analíticos. Y es desde ahí en el que, habiendo toda esta complejidad y pluralidad de voces desde al interior de los mismos feminismos y de los feminismos filosóficos como los que acabo de mencionar, pues esta reflexión parte desde la mirada de los feminismos filosóficos analíticos, pero que también están preocupados por responder a este llamado de responsabilidad, de analizar de manera analítica el fenómeno de la violencia. Y cómo ¿Y qué vamos a entender o qué es lo que yo estoy entendiendo? Y quisiera compartirles también con ustedes a qué se refiere este feminismo analítico. En un momento se los voy a señalar, porque creo que a veces nos perdemos en los nombres y en las definiciones, y eso a veces permite como hacer generalizaciones que oscurecen los propósitos y las diferencias, sobre todo metodológicas, de todas estas pluralidades de voces, que entre todas ellas permiten responder a esta idea de la responsabilidad de la filosofía ante fenómenos tan urgentes, pero sí es importante señalar, ¿no?, las particularidades de cómo se guían para examinar esa lógica de estos fenómenos importantes. Y bueno, para hablar de estos feminismos analíticos, me gustaría pues señalar algunas como de las influencias o de las autoras de las que surgen estas reflexiones que les comparto. Principalmente yo voy a hablarles el día de hoy de esta filósofa australiana, Kate Manne, de la que tomo este término de la epistemologías de la misoginia, pero que ella comparte también un trasfondo filosófico y teórico con muchas otras filósofas que no solamente son analíticas, que también son feministas, que también son marxistas, que también rompen esta como dicotomía a veces muy falsa y muy absurda y muy cuestionable de si es continental o si es analítico o si pertenece o no a esta tradición, pero por mencionar algunas de estas filósofas que me gustaría que las conocieran, que vieran sus rostros y tuvieran presentes sus nombres, es Miranda Fricker, a quien se le conoce por este trabajo, conjuntar en un concepto como el de injusticia epistémica ya muchas preocupaciones teóricas que vienen desde los feminismos y de otras áreas de la filosofía y de la epistemología, y particularmente de la epistemología del testimonio, en el siglo XX. Iris Marion Jung, esta filósofa política marxista, cuyo texto fundamental de las 5 caras de la opresión es necesario leerlo para entender esta crítica a la idea de la opresión como una estructura en la cual todos
podemos participar aun cuando estamos dentro de sociedades democráticas. Christine Dodson, quien también junto con Kate Manne me apoyó mucho en esta presentación, y que su concepto de epistemología de la opresión creo que es fundamental. Mari Nicola, de quien me voy a ayudar para establecer como una definición de lo que llamo o trato de defender, que es los feminismos filosóficos analíticos. Sari Haslanger, quien también desde la filosofía analítica y de la metafísica nos permite hacer análisis muy complejos sobre las formas en las que se ejerce la injusticia, la opresión y la discriminación. Y filósofas anteriores a ellas, también a las que le den muchísimo, como Judith Shkrar, esta filósofa política, que también es una de las pioneras que tienen todas ellas en común, estas filósofas, es hacer filosofía analítica de la injusticia, de estos términos negativos como la opresión, la violencia, tratando de analizar justamente los mecanismos en los cuales funcionan esto, no para establecer como un escenario sombrío, ¿no? O una justificación de por qué se dan estos fenómenos, sino para entender esa naturaleza y buscar soluciones para erradicarlo, que creo que esa es por la razón en la cual no le quitamos la palabra feminismos, porque a estas contribuciones filosóficas, porque el propósito de entender estos mecanismos de opresión, de injusticia, de violencia, es entenderlos para erradicarlos y que no se repitan, que se desmantele justamente esa maquinaria. Y bueno, retomo a Mari Nicola, que en su libro El daño de la injusticia, la deshumanización y su rol en la filosofía feminista, nos dice que la filosofía feminista analítica, si la podemos entender de alguna manera, es en estos dos movimientos, que es un enfoque práctico del feminismo con métodos de análisis conceptual y argumentación sistemática, que eso es lo que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, como una forma de trabajo unificada en las autoras que les acabo de compartir, y una crítica, pero ese análisis conceptual y esa argumentación sistemática nos sirve para criticar a las estructuras sociales patriarcales, utilizando las herramientas de la filosofía, y a su vez que la filosofía, que toda esta tradición filosófica analítica, que toda esta tradición filosófica occidental se informe de las intuiciones políticas feministas. Es decir, hacemos en los feminismos filosóficos analíticos, hacemos filosofía políticamente informada, que esto es un término que muchas personas, y sobre todo creo desde mi experiencia en la filosofía analítica, se pueden sentir muy, muy incómodos con la idea o la suposición de que tenemos que hacer filosofía políticamente informada, pero creo que la varita está muy baja al decir que solamente ser conscientes de que estamos informándonos políticamente desde dónde hacemos filosofía, y cómo la hacemos y cuáles son el impacto de nuestras conclusiones filosóficas. Creo que no es mucho pedir que ese sea como el ideal, ¿no? Que seamos honestos a la hora de hacer filosofía, desde dónde lo hacemos, cómo lo hacemos y a quiénes o de qué manera impacta a otras comunidades las conclusiones o los análisis que podemos llegar a hacer. Eh, que no tenemos métodos de análisis conceptual y argumentación sistemáticas ingenuos, como diría, por ejemplo, otra filósofa de la ciencia feminista como Donna Haraway. Y bueno, entonces a lo largo de este texto, de esta presentación, esto es lo que entiendo por filosofía, feminismos filosóficos analíticos, y es la mirada con la que observo estos dos casos históricos que les quiero presentar, o esta idea de que existe una irresponsabilidad por parte de la filosofía ante el fenómeno de la violencia. Y es esta irresponsabilidad
que yo entiendo como un fallo histórico, cómo históricamente fallamos y, perdón, ahí, cómo históricamente fallamos y, y no fuimos, más bien, ahí, perdón, esta palabra está mal escrita, cómo históricamente fallamos y no fuimos conscientes no, perdón, y justificamos más bien, eso es lo que quise decir ahí en esa palabra, y justificamos no ser conscientes del ejercicio y la prevalencia de los mecanismos de violencia o de injusticia o discriminación al interior de nuestra práctica filosófica, es decir, cómo fallamos y justificamos nuestra inconsciencia al interior de nuestras relaciones cotidianas, en el marco de la filosofía, nuestras relaciones cotidianas con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, con nuestros tutores, con las personas con las que trabajamos o convivimos cotidianamente en distintos ámbitos, en el ámbito laboral, social, cultural, filial, económico, racial, epistémico o académico. Y para mí en ese sentido, pues le comentaba a Laura antes de empezar la presentación que, bueno, más bien, que antes de que ella me extendiera esta invitación, de la cual estoy como muy contenta, porque me hizo moverme en estas reflexiones, yo acaba de llegar como a mi conocimiento y lo digo con mucha pena, pero quiero que esa pena de por qué hasta este momento me estoy enterando de esto sea como una motivación para verlo de una forma más crítica. Me había llegado por los meses de noviembre la reseña de un libro, que es este libro del el doctor Francis Dupuy-Derry de la Universidad de Quebec, que se llama Althusser Assassin, la banalidad del mal. Althusser asesino, la banalidad del mal. Y es una reseña sobre este estudio que Dupuy-Derry hace sobre toda la justificación mediática, narrativa, política intelectual y cultural que hubo alrededor de el asesinato, el feminicidio, como lo diríamos en estos momentos, el feminicidio de Hélène Le Gautier-Ritman, que era la esposa del filósofo francés Louis Althusser. Un asesinato que se dio al interior el 16 de noviembre de 1980, al interior de la escuela, de las instalaciones de la Escuela Normal Superior, en París, donde ellos vivían. Y las circunstancias y el destino que tuvo Althusser después de cometer este acto, en el cual Althusser fue declarado como incapaz mentalmente para dar testimonio por sí mismo, para poder presentar su testimonio en una corte, porque la corte decidió que que se le otorgaba esta excepción de al lugar, es decir, que lo declaraba incompetente para hablar por sí mismo, para dar por sí mismo cuenta ante la ley y públicamente en un juicio sobre las circunstancias de este asesinato y porque había sido diagnosticado como que al momento de haber ejecutado esto, él estaba en un estado maníaco depresivo. De hecho, posterior a la muerte de Hélène Le Gautier, Althusser estuvo un año, 2 años internado en un hospital psiquiátrico y posterior a eso, unos años después, Althusser decide escribir sus memorias, que es un libro conocido como El porvenir es largo, un libro muy largo, a propósito, son casi 482 páginas en las cuales Althusser escribe y justifica de alguna manera. Es un libro extraño que voy a tener oportunidad ahorita de mencionarlo. Las circunstancias en las que
que llegó al momento en el que él asesina a su esposa. Pero esta justificación que él hace de tomar la palabra pública y escribir sus memorias, él moriría 2 años después de haberlas publicado, es porque él considera que él fue relegado a una muerte en vida, entre comillas, que él fue condenado al silencio porque culturalmente, políticamente, socialmente se le aisló a propósito de esto. Pero el libro es muy contradictorio en ese sentido porque lo que vemos no es un ejercicio de silenciamiento, al contrario, es una expresión de muy largo aliento, de muchos temas personales de Luis Althusser. Y entonces Francis Dupuy en Althusser Assassin analiza ese texto, analiza todo el contexto sociocultural que está alrededor de Althusser y de las circunstancias en las que se dio este feminicidio, pero sobre todo de quién era Hélène Le Gautier, de quién es la víctima silenciosa realmente de este hecho, y quien no tiene y no tuvo ninguna manera de hablar por sí misma a la luz de esto. Claro, Francis Dupuy hace este estudio también desde una mirada de los feminismos, pero sobre todo del estudio de los antifeminismos que hace él en años recientes. Y el otro caso en el que creo que también históricamente fallamos, es en el caso de analizar otro filósofo también muy prominente del siglo XX, que es el de Bertrand Russell. También a propósito de estos estudios, que creo que estos libros, como el de Althusser Assassin y este otro texto que yo les comparto, que es Bertrand, esta compilación de ensayos que se llama Bertrand Russell, Feminismo y las mujeres filósofas en su círculo, editado por Landon D.C. Elkin y Alexander Muger Klein. Es un libro que acaba de salir y es a partir de una serie de estudios históricos, biográficos y filosóficos en torno a Bertrand Russell, pero su relación con toda la cantidad tan prolífica de temas que trató, no solamente aquellos que tienen que ver con las matemáticas y con la lógica y la filosofía de las posturas filosóficas más atribuidas a su trabajo intelectual en el área, por ejemplo, de lo que conocemos como la filosofía analítica, sino también a todos estos escritos que él habló, defendió públicamente, como es el de la moralidad y el matrimonio, sobre sus creencias éticas, sobre las prácticas utilitaristas, sobre las prácticas expresionistas, sobre todos estos escritos pacifistas, defensores del sufragio femenino, defensores de la libertad sexual de las mujeres, por los cuales incluso hasta se les atribuyó el Premio Nobel de la Paz a un filósofo como Bertrand Russell, pero que se oscurecen todos estos expresiones públicas de su intelectualidad o estas que podríamos interpretar ahorita en el siglo XXI como advocacías o defensorías o activismos incluso. Todo esto se oscurece a la luz de las relaciones sociales, culturales, personales, que el propio Bertrand Russell documentaba y se ha documentado, pero hemos justamente como hecho la vista hacia un lado con las mujeres a su alrededor, no solamente con las sus tres esposas, sino también con las múltiples relaciones que tuvo simultáneamente con estas esposas, con las filósofas lógicas con las que estuvo en contacto durante su larga vida. Y cómo él documentó lo que él pensaba sobre estas relaciones y la naturaleza de este tipo de relaciones. Entonces, este libro de Bertrand Russell, Feminismo y las mujeres filósofas en su círculo, explora esto y explora lo que también públicamente parece que se habla, pero es como
a puerta cerrada o decidimos ver hacia atrás de este famoso humanitarismo público de Bertrand Russell mientras era abiertamente misógino o predador en sus relaciones interpersonales. Entonces, esas irresponsabilidades yo las tomo como ejemplos sobre qué es lo que nosotros en la filosofía podemos hacer y cómo podemos observarlas críticamente. Sobre todo porque los trabajos, los trabajos que hacen las filósofas feministas analíticas que les he presentado nos permiten analizar críticamente estos hechos. Aquí un poco ya de lo que yo les he mencionado sobre el caso de Althusser, que ella es Hélène Le Gautian, ella era socióloga, una socióloga muy prominente, miembro del Partido Comunista y de la resistencia francesa durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Ella tenía una carrera ya muy establecida en Francia cuando conoce a Althusser en 1946 y con quien estuvo hasta el final de sus días en 1980, cuando ella fue estrangulada a los 70 años de edad por su esposo, como ya lo mencioné, en la Escuela Normal Superior. Pero estaba el antecedente de que, si bien la relación entre Le Gautian y Althusser era una relación ya frágil, había también, se documentaba y el propio Althusser lo expresa en su recolección de memoria sobre ciertos eventos en los que llega a mencionar a Le Gautian en El porvenir es largo, que la relación estaba a punto de terminarse irremediablemente antes de este evento del 16 de noviembre. Le Gautian había expresado meses antes a Althusser que quería abandonarle, que quería el divorcio. De hecho, Le Gautian pasaba la menor cantidad de tiempo posible al interior de la escuela, de las habitaciones o la residencia que ellos tenían en la Escuela Normal Superior. Ella regresa de un viaje un día antes, de un viaje de trabajo a la habitación y ya no sale. En la Escuela Normal Superior, después de que se retoma este hecho, el asesinato de Hélène Le Gautian Ritman, alumnas de la Escuela Normal Superior toman un auditorio, un salón que está nombrado como el Salón Luis Althusser, y ellas lo renombran. Y lo renombran, como viene en la ficha que dice, en memoria de Hélène Le Gautian Ritman, socióloga y parte de la resistencia, asesinada por su esposo, entre comillas, entre paréntesis, Althusser, en 1980 en la Escuela Normal Superior. No lo olvidemos, no lo olvides, no lo perdones. Y bueno, en este extracto de El porvenir es largo, publicado en 1990 y en 1990 también traducido a muchos idiomas, Las memorias de Althusser era un libro muy esperado, porque ya para ese momento, a pesar de que 10 años antes ya había ocurrido este crimen, la fama o el prestigio, la reputación de Luis Althusser no sucumbió. No fue cancelado, como diríamos en los términos actuales. Y esto es lo que él empieza el libro con el día, la mañana en la que sucedió ese evento. Yo quisiera leer rápidamente, son apenas unos 2 párrafos sobre eso, porque es de mucho sorprenderse de la forma en la que tenemos la oportunidad de leer, por ejemplo, tenemos la oportunidad de leer el testimonio de alguien que reconoce, porque él nunca negó que no lo hizo, reconocer a alguien que cometió este acto de violencia tan extremo, en sus propias palabras. Pero me gustaría compartirles con ustedes, porque eso es con lo que empieza Althusser el libro. Dice:
De pronto me veo levantado en la bata al pie, en la cama de mi apartamento, en la escuela normal. Una luz gris de noviembre, era el domingo 16 hacia las 9 de la mañana, entra por la izquierda, por una ventana alta, encuadrada desde hace años por unas cortinas muy viejas, rojo imperio, desgarradas por el tiempo y quemadas por el sol e iluminadas en los pies de mi cama. Frente a mí, Helen, tumbada de espaldas, también en bata. Sus caderas reposan sobre el borde de la cama, las piernas abandonadas sobre la moqueta del suelo. Arrodillado muy cerca de ella, inclinado sobre su cuerpo, estoy dándole un masaje en el cuello. A menudo le doy masajes en silencio, en la nuca, la espalda y los riñones. Aprendí la técnica de un camarada de cautiverio, mi amigo Clerk, un futbolista profesional, experto en todo. Pero en esta ocasión, el masaje es en la parte delantera del cuello. Apoyo los dos pulgares en el hueco de la carne que bordea lo alto del esternón y voy llegando lentamente un pulgar hacia la derecha, otro un poco sesgado hasta la izquierda, hasta la zona más dura encima de las orejas. El masaje es en V. Siento una gran fatiga muscular en los antebrazos. Es verdad, dar masaje siempre me produce un dolor en el antebrazo. La cara de Helen está inmóvil y serena. Sus ojos abiertos miran al techo y de repente me sacude el terror. Sus ojos están interminablemente fijos y sobre todo la punta de la lengua reposa insólita y apacible entre sus dientes y labios. Ciertamente ya había visto muertos, pero en mi vida había visto el rostro de una estrangulada y no obstante sé que es una estrangulada. Pero ¿cómo? Me levanto y grito. He estrangulado a Helen. Son 3 párrafos de cómo comienza El porvenir es largo y a partir de eso lo que nos habla Althusser es sobre su infancia, sobre sus años al frente, sobre sus experiencias de juventud, sobre sus experiencias en la escuela, sobre una larga disertación sobre inquietudes personales, existenciales, filosóficas. Y brevemente retoma el tema otra vez de su esposa, en un detalle que a mí me parece asombrosamente breve, pero que es como eh, muy contrastante con el muy detallado descripción con el que se refiere a otros eventos de su vida que uno podría pensar que son triviales. Y luego, hacia el final del Porvenir es largo, nos encontramos con estas citas que les comparto aquí en la pantalla, donde él recuerda los años en el que estuvo internado en el Hospital Psiquiátrico de Santa Ana y donde él recuerda que después del momento en el que él es consciente de que estranguló a su esposa, pareciera que todo se pone en negro para él, entra como en shock y múltiples doctores, psiquiatras, amigos van y lo visitan y tratan de darle consuelo y tratan de darle apoyo hasta que un doctor psicoanalista con el que él consulta le menciona, le trata de entender desde esta como forma subjetiva, es decir, donde él le pregunta al doctor qué fue lo que pasó y ese doctor le explica o le da hipótesis a Althusser sobre qué fue lo que él hizo. Pero lo que encontramos ahí, y esa es la hipótesis de Dupuy, en el libro de Althusser Assassin es que lo que encontramos es una psicologización una narrativa psicologizante de los hechos de extrema violencia que Althusser cometió y que a la luz de justamente los análisis feministas, de los análisis sobre la violencia que hemos logrado desarrollar hasta el día de hoy, son inaceptables. Aquí unas citas justamente de que el propio Althusser toma como propias al escuchar que un doctor, una persona externa, un psiquiatra, le da esta explicación psicologizante de lo que pudo haber sido el motor o la causa de sus actos, él se convence de eso y nos lo presenta a nosotros como esa verdad objetiva. El doctor dice,
más aún por una razón u otra, Hélène no hizo el menor gesto de defensa. Alguien no sin razón ha hecho observar lo siguiente: en el estado de confusión y de inconsciencia en el que te encontrabas, habría sido suficiente sin duda que Hélène te propinara una buena bofetada o hiciera un gesto serio para sacarte de tu conciencia. Entonces, todo el curso del drama había podido cambiar. Si ella misma, ¿no? Si un hombre que está encima de ella, que le está estrangulando, y ella hubiera podido darle una bofetada y decirle, quítate de encima, entonces no estaríamos hablando de esto. Y Althusser pregunta: ¿quiere decir esto que yo he visto, Althusser, venir la muerte que deseaba recibir de ti y se ha dejado matar pasivamente? Eso no se puede excluir, nos dice Althusser. En el fondo tenía él un deseo de acabar con su propia vida. Desde hacía un mes no dejaba de hablar de matarse, pero tú la considerabas incapaz de hacerlo, por lo que ha aceptado pasivamente de tus manos la muerte que te ha suplicado que le diera. Tampoco eso se puede excluir. Un caso que se llama suicidio por persona interpuesta o suicidio altruista, que se observa con frecuencia en los casos de melancolía aguda como la tuya. Es decir, pero sobre todo en el fondo de la cuestión no se sabrá nunca de forma absolutamente segura. Tan múltiples son los elementos acumulados en el desencadenamiento del trama, subjetivamente complejos e inexpresables, y objetivamente en gran parte aleatorios. Es decir, lo que Althusser llega a la conclusión es que él ha cumplido un deseo inconsciente de Hélène, y por eso Hélène no se pudo no hizo nada para evitar su propia muerte, porque en el fondo ella deseaba la propia muerte por parte de Althusser, y Althusser se la otorgó. Y el castigo que él cree que ha recibido es como un tipo de aislamiento social o intelectual que, bueno, nosotros creo que podemos poner en duda con este texto y con la percepción cultural e histórica que tenemos de Althusser. Y bueno, y en el caso de Bertrand Russell, pues aquí eh, en formas de ejercer la violencia no tan extremas como la de Althusser, el estudio crítico sobre su trabajo y su vida, como diríamos, su obra y su vida, llegan a esta hipótesis, nos presentan esta hipótesis donde nos podríamos cuestionar: ¿Russell era un mujeriego o era un predador sexual? Y aquí yo traté de hacer como esta red, pero claramente solamente tenía que poner nombres y caras alrededor en una línea histórica alrededor de Bertrand Russell para tratar de entender qué nos estamos refiriendo con esto. Bueno, bien conocido era que Russell defendía una ética poliamorosa. Auro, querida, perdón, te interrumpo. ¿10 minutos? Ok, sí, sí. Va. Sí, sí, bueno, tenía esta ética, defendía esta ética poliamorosa y defendía esta ética de la libertad sexual, eh, para las mujeres principalmente, lo cual sería como una idea de pensamiento muy liberal y muy progresista para la época, y que serviría como una forma de alianza, ¿no? De considerarlo como un aliado. Sin embargo, pareciera que esto pues no era aplicado en la práctica, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de relaciones simultáneas que él establecía con diferentes mujeres de diferentes estratos sociales, la mayoría de ellas intelectuales o del mundo cultural, pero que él utilizaba de manera pragmática o de manera utilitarista, y muchas de ellas y esto es muy importante porque es un tema que el propio Russell hablaba sobre todo en matrimonio y moralidad, sin el consentimiento de ellas, o por lo menos sin el consentimiento de todas ellas, o el conocimiento de la naturaleza de estas relaciones. Los casos paradigmáticos son, por ejemplo, las relaciones que él estableció con la poeta Helen Dudley y Vivian Eliot,
quien también, a la par de que Vivian Eliot, tenía un matrimonio con el escritor T.S. Eliot, donde tenía estas relaciones simultáneas con estas dos mujeres, pero con la promesa, por lo menos explícita en el caso de Helen Dudley, de que iba a tener una relación monógama o de matrimonio, pero que esa promesa no fue cumplida porque al mismo tiempo Russell tenía esta relación muy larga y documentada con Lady Othoniel Morel, sin aún todavía divorciarse de su primera esposa, Alice Russell. Al final de cuentas, estas dos relaciones, relación se termina, esta relación se termina, sigue una relación con Vivian Elliott, sigue una relación simultánea con Colette O'Neill y termina casándose con su segunda esposa, Dora Black. Entonces, la naturaleza, en la forma en la que se dan estas relaciones y que él documenta la forma en la que se relacionaba con estas mujeres, tendría como cariz cuestionable, ¿no? Sobre la naturaleza, la reificación de por lo menos Helen Dudley y de Vivian Elliott sin el consentimiento de ellas en sus relaciones sociales, sexuales, con Bertrand Russell. Y bueno, todo esto, para hablar de esta manera que alguien podría decir, bueno, esto es muy anacrónico, Aurora, porque como no podemos reclamarles a ellos, estas personas ya están muertas, estas personas no pueden responder a estas acusaciones, a estas observaciones. Cierto es así, pero el modus operandi o la forma en la que nosotros hablamos, recibimos estos casos o los contextualizamos, no es muy diferente de lo que pasa en la realidad actual. Entonces, sí nos sirve, o por lo menos yo sostengo que sí, que sí es de mucha utilidad los estudios de las filósofas feministas analíticas como el de Kate Manne, que nos permite entender que estos son casos de misoginia. Misoginia no entendida como el odio hacia las mujeres y a las niñas, sino como una ley del orden propio del patriarcado. La misoginia funciona como una policía que a través de normas y políticas vigila el cumplimiento de ciertas expectativas de género. ¿Por qué? Porque la misoginia funciona para poner en lugar aquellos cuerpos que desafían las estructuras hegemónicas del poder patriarcal. Y esto es en un amplio espectro de desafíos, es decir, la esposa que decide abandonar a su pareja sentimental. Es el momento en el que está más en peligro una persona, a pesar de que quiere salir de una relación que ya considera para ese momento inaceptable. El reclamo sobre la naturaleza de una relación, el establecimiento de límites, la exigencia de alguna forma de lo que llamamos ahorita responsabilidad afectiva, a pesar de la desproporcionalidad de relaciones sociales o de poder dentro de una relación social o de una relación sexoafectiva, como en el caso de Russell. Y Kate Manne nos permite en estos dos libros como Down Girl, la lógica de la misoginia, y Entitlement, cómo el privilegio masculino lastima a las mujeres, entender la diferencia entre misoginia y sexismo. La misoginia como esta policía como esta policía del patriarcado, donde castiga y vigila la forma en la que los cuerpos desafían o cuestionan o se rebelan contra o se atreven simplemente a pensar otras formas distintas a las reglas de la cis heteronormatividad, de la monogamia o de las relaciones patriarcales, mientras que el sexismo, que es parte de estas estructuras, sirve como la ideología del patriarcado construida por las creencias o ideas y presupuestos que racionalizan la naturaleza del machismo, la división del trabajo sexual o, de la o fenómenos como la transfobia. Yo inmediatamente pensé en Kate Manne y lo asocié con el libro, con el caso de Althusser, porque Kate Manne en su libro de Down Girl, lo primero que nos habla es sobre el fenómeno del estrangulamiento.
Dice, y ella en el libro no está pensando en Althusser, no nos menciona ese caso, sino menciona otros casos de estrangulamiento como una forma de violencia basada en el género muy extrema, pero que también no solamente literalmente es silenciar a una persona, sino también metafóricamente. Y nos dice, y se los menciono esto rápidamente, el estrangulamiento es una de las formas más prevalentes de violencia doméstica y constituye una forma de tortura, caracterizada como una forma de demostrar autoridad y dominación. Es una expresión de violencia que posee una naturaleza de género, que es un tipo de acción paradigmática de la misoginia, porque silencia de maneras muy radicales. Entonces, este ejercicio, este acto tan extremo de violencia, con una narrativa propia de la misoginia, propia de la policía de la misoginia, propia de las estructuras del patriarcado, en la cual se utilizan discursos que perpetúan los esfuerzos colectivos de sostener la inocencia de los hombres o victimarios, como Althusser, donde los declaramos incompetentes mentalmente para hablar de sus propios actos, para hacerse responsables de sus propios actos, pero que no los consideramos incompetentes mentalmente para hablar de los aparatos ideológicos del Estado, nos dan cuenta ahora de los privilegios epistémicos que tienen ciertos individuos cuyos grupos pertenecen a grupos identitarios sociales, económicos, raciales y políticos e intelectuales que ponen a Bertrand Russell y a Althusser en la misma categoría: europeos, blancos, intelectuales, de clases económicas privilegiadas. Y entonces es a ellos a quienes les benefician estas narrativas de exoneración, de no, es imposible, ¿cómo? Es excepcional que el filósofo actúe de esta manera tan prevalente, tan perjuiciosa, y tenemos también la narrativa de ella dice, ¿quién es ella? La esposa de un poeta, una dama de la alta sociedad, una actriz, una socióloga que no tiene el reconocimiento intelectual o político, es la esposa de, es la compañera de, es la amante de, es la concubina de, contra el filósofo analítico o continental. Y bueno, ya para terminar y no quitar tiempo y poder, a lo mejor esto lo podemos tratar en el diálogo o en las preguntas. ¿Qué podemos hacer ante estos dos casos, ¿no? Estos casos de revisión histórica de estas violencias e irresponsabilidades dentro irresponsabilidades de la filosofía, con el conocimiento que nos dan el trabajo de los diferentes feminismos, ya sea analítico, liberal, comunitario, para analizar la filosofía? Pues yo lo que propongo es denunciar el poder para erradicar la injusticia. Apropiarnos de las narrativas para transformarlas, cambiar la perspectiva desde cual hablamos de la violencia. Porque en estos momentos, creo que es un punto muy interesante, en todos estos esfuerzos de estos meses y de los últimos años, estamos cada vez tomando más espacios para hablar de la marginación histórica de las mujeres en la filosofía, de proponer eventos como este para que las mujeres hablen sobre sus experiencias también en la filosofía. Las estudiantes han hecho un gran trabajo para señalarnos a nosotros, sus generaciones más, sus profesores, que no están dispuestas que están dispuestas a poner límites, a decir no ante ciertas injusticias. Y creo que este es el momento importante también para nosotros hacernos responsables y dejar de hablar de casos enigmáticos y excepcionales o desconcertantes como el de Althusser o Russell, que están en ambos espectros y extremos de la filosofía hegemónica. O sea, esto no es algo que le pase a un filósofo o una filósofa que sostenga algún tipo de filosofía fascista o totalitaria o que sostenga ideas opresivas. Estamos hablando de un filósofo
de filósofos que fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz o cuyas aportaciones teóricas son utilizadas para hablar de emancipación o de liberación. Y si bien, como decía, la filosofía analítica está disfrutando de una oleada de escritura feminista, como lo que mencionaba al principio de la presentación, como disciplina todavía seguimos encontrándonos con las tasas más bajas de desarrollo y de oportunidades para las mujeres, para las estudiantes, para las que vienen o las que están y quieren seguir avanzando en la filosofía. Entonces el impacto de nombres y hombres como Althusser y Russell tiene una relevancia en nuestra tarea de observar críticamente la historia de la filosofía, y no solo hace 100 años o 50 o 70 años, sino también ahorita, porque si eso lo hacían Althusser y Russell en ese momento, nosotros que estamos aquí y no somos menos importantes, pero ¿de qué prácticas no nos estamos haciendo responsables o estamos actuando irresponsablemente? Entonces, solamente para señalar, para cerrar con esto, este es como mi vía, ¿no? Esta es la puerta que quiero abrir, que es posible denunciar la violencia en la filosofía, pero a veces eso nos pone en un riesgo. Porque cuando escribimos argumentos feministas, sobre todo para señalar la opresión o la injusticia, sobre todo en nuestras mismas instituciones o en nuestras mismas círculos o en nuestras mismas prácticas, vamos a tocar necesariamente puntos sensibles, porque vamos a señalar estructuras que muchas personas e instituciones se esforzarán por no reconocer, como se esfuerzan en no reconocer casos como el de Althusser o el de Bertrand Russell o el de muchos más, famosos o no famosos. Y sin embargo, no debemos olvidar que el sexismo, la violencia y la misoginia hacen que grupos de personas avancen. Ya no solamente hacen que grupos específicos no avancen o que sean aniquilados, sino también que la violencia y la opresión que estamos decidiendo no observar o no señalar o no denunciar, está beneficiando a alguien. Y ese silencio por parte de nosotros está beneficiando a alguien. Y bueno, y solamente para señalar, para cerrar con esta cita de Audre Lorde, que creo que es muy apropiada para esto, es, si nos han enseñado a ver el otro lado, el feminismo enseña a mirar de frente lo que es difícil. Como es difícil leer, el porvenir es largo. Pero es políticamente necesario. Llamar a los problemas por su nombre puede hacer la diferencia, y cuando expones un problema, uno representa ese problema. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Voy a dejar de compartir. Ya, listo. Muchas gracias, Aurora. Eh, no voy a decir lo que en otra ocasión decías de si ya te conocemos, porque te conocemos, te invitamos. Y sí, pensaba que iba a ser dura la charla, pero siempre la superas. Este, nadie sale vivo y con cabello. Gracias, Aurora. Gracias. Pues yo no robo la palabra. Hay algunos comentarios en el Facebook. Si alguien más quiere, por favor, pasarnos sus preguntas, yo las leo y Aurora, con la generosidad que nos ha, nos ha brindado esta charla, pues responderá también a sus comentarios. Hay una de Leonardo, perdón, perdí el apellido, lo había anotado, pero no perdí. Leonardo Jasso, aquí está. Sí. Y él dice, ¿cómo puedo hacer la transición del pensamiento al hecho en estos temas? Se refiere sí, al pensamiento, al hecho, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en querer asumir un compromiso con ejercer una filosofía más responsable. Supongo que sí fue, lo puso muy al principio, supongo Uh-huh. que era cuando estabas como dando la introducción Sí. de la de cómo hablabas de la ingenuidad y de no ser ingenuos y demás, creo que era Uh-huh. eso, en ese momento puso su comentario. Sí. Pues creo que es una pregunta importante y, y difícil. Creo que acercarnos con curiosidad primero a la historia, ¿no? Y, y dejarnos sorprender, como creo que
yo estoy todavía muy sorprendida por estos casos, y reconocer por qué no los habíamos conocido o por qué no nos enteramos de esto. A veces cuando ya a lo mejor en el plano más cotidiano nos enteramos de cómo se ejercen ciertas violencias dentro de nuestras comunidades filosóficas, eh, yo a veces caigo como en esto de pensar, ay, me sorprende que me digan que esto está sucediendo, que esto le ha pasado a estas alumnas o esto le ha pasado a esta persona en este ámbito, dentro del ámbito institucional por estas personas, pero al mismo tiempo digo, no, pero no me sorprende. Y más bien yo quiero que me siga sorprendiendo, que no caer en esta idea de es lo normal, de no normalizarlo. Creo que el paso para pasar de la idea al hecho es no normalizar que existen estos casos y seguirnos sorprendiendo y seguirnos indignando al punto de preguntarnos, pero ¿por qué están pasando? ¿A quién les están beneficiando? Porque esto lo seguimos señalando y puede ser muy agotador para quienes lo enuncian como para quienes lo escuchan, pero ahora la pregunta es, ¿por qué sigue prevaleciendo? Ese sería el siguiente paso. Y creo que cuando las filósofas feministas analíticas y muchas filósofas feministas dicen, ¿por qué entonces prevalece? Entonces es que hacemos estas acciones guiadas por la teoría o estas teorías guiadas por las acciones para, para tratar de entender los mecanismos o lógicas de la violencia. No sé si eso te ayuda, si responde a la pregunta de Leonardo. Gracias, Aurora. Ujú. Ellen Rodríguez, tengo dos comentarios aquí, espero que la hipótesis con referente al Tusser, ¿acaso la mujer se llevó a muerte por su deseo a morir? ¿Fue por eso que no se defendió? ¿Habría podido defenderse una mujer de un hombre que ya había decidido matarle? Y continúa, creo que es, en Ciudad de Dios hay un párrafo en donde se narra esa acusación, mujer responsable de su violación, quien termina suicidándose. Estos son Sí, dos comentarios de Ellen. sí, bueno, sobre el primero, es o sea, yo les recomiendo mucho, creo que yo encontré en internet el libro del Porvenir es largo, y como les digo, el libro es muy, muy largo, pero es un libro que yo lo encuentro al mismo tiempo desconcertante y, y no sé, o sea, no dejo de leer todo lo que nos dice Althusser sobre con qué detalle narra, por ejemplo, cómo la luz entraba por la ventana, por las cortinas de la ventana ese día, y luego en una línea dice, y me he dado cuenta de lo siguiente, de este acto, ¿no? De que esta persona ya no tiene vida. A mí me sorprende como esa dualidad y por otro lado, cómo él llega a psicologizar, eh, pero gracias no solamente tal vez a una serie de prejuicios que van siendo latentes en la lectura de cómo habla de sí mismo y de sus relaciones, no solamente con la que fue su esposa, sino con su madre, su hermana, y otras mujeres a su alrededor. Hay unos eventos realmente muy impactantes de cómo habla de sí mismo Althusser, actos que nosotros ahorita los leeríamos y decimos, pero eso es sumamente violento, como hechos de eh, acosar a otras personas enfrente de su propia mujer y él decir, y entonces ella me dijo que yo era un monstruo y que me iba a dejar, pero pero ella no me dejó porque ella al final de cuentas, ella vive a través de mí, ta, 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 ta. O sea, es muy fuerte. Entonces, que él llegue a esa conclusión de que él solamente fue un instrumento en la propia muerte que ella misma deseaba, es una narrativa muy unilateral y es una narrativa obviamente de exoneración. Eh,
me llama mucho la atención que no lo sabía, que en la Ciudad de Dios, gracias por ese dato, ya está también como esa narrativa de la víctima que es la responsable, y sobre todo víctimas mujeres que son responsables de su propia aniquilación, por así decirlo. En un ensayo de la historiadora inglesa Mary Beard, que se llama Mujeres y Poder, justamente también habla de estas narrativas que tenemos desde, por ejemplo, textos fundamentales de la filosofía griega, como la Ilíada, en la cual tenemos estas narrativas y discursos de las mujeres siendo responsables de sus propias desgracias, y entonces que lo segundo mejor que pueden hacer después de haber sido víctimas de estas estructuras patriarcales es autoaniquilarse. La violación de Libia, eh, hay muchas recolecciones en la historia occidental que hacen referencia a esto. Entonces, pareciera que la repetición de esta narrativa se ha terminado justificando, como incluso lo llega a ser Althusser para el caso de su esposa. Entonces, sí, es muy sorprendente, pero de nueva cuenta, creo que el hecho de que nos sorprendamos nos permite justamente cuestionarlo, y cuestionarlo de manera más frontal, y verlo, y tratar de evitar que esa justificación no se repita en otros casos. Gracias, Aurora. No tengo ahora otros comentarios, pero el poquito tiempo que queda, yo solo, bueno, además de agradecer y pensaba Sí. ambos casos, ¿no? Y son brutales, una fuerza brutal y destructiva, ¿no? Ambos, por la línea en la que yo también he trabajado, pues saber eh, que el Russell, ¿no? Fundador de tantas cosas, y cuando decías esto de la vigencia y de que lo que hay, no hay que esperar que el poder cambie, es lo que yo así lo veo, no hay que esperar que el poder cambie, sino hay que por lo menos, o bueno, denunciarlo, ¿no? Si lo estamos viendo, o sea, no podemos cambiar, no, digamos, no tenemos el poder para imponer otro poder más grande o algo así, pero podemos señalarlo. Y pensaba en que cuando decías, bueno, esto es anacrónico, ¿no? Y yo cuando hablabas de esta manera en la que Russell se relacionaba con las mujeres, filósofas o no filósofas, pues o sea, para mí era clarísimo de cuánto no sabemos de estas relaciones en la academia entre profesores y alumnas, ¿no? O sea, a mí me parecía, bueno, es que eso no, ¿cuál anacronismo? Ojalá estuviera atrás de estas relaciones de poder, ¿no? Y creo que es algo que está ahí presente y muy normalizado, desafortunadamente, a pesar de mucho trabajo, pero bueno, o sea, yo me quedo con algo de, pues podemos seguir haciéndolo, ¿no? Podemos seguir señalando y sorprendiéndonos y diciéndole a las demás mujeres que eso no, o sea, que hablen de lo que se siente, que de lo que sientan que no está bien, ¿no? Bueno, solo quiero eso, agradecer muchísimo. Es una plática realmente que debemos volver a escuchar. Está ahí en el Facebook, podemos retomarla cuando volvamos a agarrar fuerza para poder con esto. Y te agradezco mucho, sobre todo las propuestas que están ahí, ¿no? Tan claras y, bueno, todo, y que pues vale muchísimo la pena volver a escuchar y a tomar conciencia y ponernos a ver qué es lo que desde cualquier ámbito en el que nos encontremos en en este quehacer filosófico, pues queda mucho por hacer y creo que nos das herramientas para que cada una pueda hacer algo y pues gracias por eso. Sí, sobre todo, o sea, yo no quisiera como cerrar con esta nota, o sea, yo sé que esto es muy difícil y pesado, o sea, se caen los ídolos, pero yo creo que si algo tenía razón Nietzsche es que hay que destruir a los ídolos. Yo soy fiel creyente de eso.
por un lado, destruir, bajar a esos ídolos, ¿no? Que también son personas de, como lo estamos viendo ahorita, y que, pero que también la filosofía, que a lo mejor yo fui por el lado como primero mostrándoles como las opciones o las estrategias o por lo menos los esfuerzos teóricos para comprender esto, pero que dentro de esos esfuerzos teóricos como los feminismos filosóficos nos permiten esas herramientas que tú dices para cuestionar el poder. Yo creo que eso es lo que cuestionar la forma en la que se impone ese poder y y saber que tenemos la capacidad de hacer eso, de cuestionarlo, de señalarlo, como tú dices, y ahí está esa esperanza, o sea, de que somos conscientes de ello para que no se vuelva a repetir, que no le suceda a nadie más. Así es, pues, Ujú. pues gracias. Estaba, bueno, hay saludos y comentarios de que fue una charla muy interesante. Muchas gracias. Felicitaciones también. Pues gracias, Aurora. No, sí, muchas gracias por Sí, la invitación y la oportunidad. al contrario, gracias a ti, gracias a todos y a todas las que nos acompañaron. Gracias a Luis Cabrera, quien hace posible esta transmisión, al maestro Ernesto Alonso por el cartel y bueno, sabemos que hay mucha gente en la comunidad del CIU que hace posible estos eventos y pues nos quedamos con mucho para reflexionar y para actuar. Gracias, Aurora. Gracias.